Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El motivo de este video era presentarme y que ustedes me puedan conocer. Mi nombre es Juliana y actualmente estoy cursando el 4º año de esta misma carrera, el profesorado en lengua y en literatura. El motivo que me convoca a hacer esta presentación, como muchos de ustedes ya bien lo saben, es comentarles que durante unas semanas vamos a tener la oportunidad de poder trabajar juntos. Yo estoy cursando las residencias de mi último año, es decir, las prácticas docentes, y se me dio este enorme privilegio y esta oportunidad única de poder transitarlas con ustedes. Estoy muy agradecida y también muy contenta, pero muy agradecida de poder tener este espacio. Gracias a la profesora de la cátedra, Mariana, quien también fue mi profesora y de quien aprendí muchísimo cuando cursé esta materia. Y también gracias a ustedes, ¿no?, que me hacen parte de este proceso de enseñanza y de aprendizaje que vienen sosteniendo muy bien pese a la situación tan particular que vivimos este año y que seguimos viviendo. Para mí es un gran privilegio, lo vuelvo a resaltar, poder estar participando de esta materia hermosa y tenerlos a ustedes del otro lado. Espero sinceramente que podamos aprender mutuamente, ¿no?, de esta situación que vamos a afrontar juntos en estas semanas, con el análisis de una obra espectacular como es la que vamos a empezar a abordar a partir de hoy. Es una obra que es una reliquia de la literatura española, es una obra que yo disfruté un montón cuando la tuve que aprender en primer año, cuando la tuve que conocer, que es, como muchos de ustedes ya saben, el libro de Buen Amor. Realmente es un libro hermoso, así como la materia también es una materia hermosa. Sigan trabajando como están trabajando hasta ahora, con ese entusiasmo, con ese compromiso y con esa responsabilidad que pude observar en sus actividades y en sus participaciones en el aula Classroom. Realmente este proceso de enseñanza y aprendizaje que están atravesando, no en las mejores circunstancias, les va a sentar buenas bases para los próximos años, y se lo digo por experiencia propia. Así que bueno, ahora que me presenté y que me conocen, vamos a estar compartiendo las semanas que siguen juntos con el análisis de esta obra magnífica. Vamos a pasar a la primera presentación o al primer encuentro para poder abordar esta obra literaria, y espero que lo disfruten un montón, tanto como seguramente yo lo voy a disfrutar y como estuve disfrutando armar todo este proyecto para ustedes. Así que muchas gracias por recibirme, muchas gracias también a la profesora Mariana, a quien admiro y quiero un montón, por darme este espacio, y espero sinceramente que podamos transitar este momento de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, como bien lo comentamos en el video de presentación, este primer encuentro nos convoca para el comienzo del análisis de una nueva obra, el libro de Buen Amor, de Arcipreste de Ita. Con este libro ustedes van a dar por finalizada la unidad número 2, perteneciente al proyecto de cátedra anual. Como ustedes ya lo han visto a lo largo del año, el objetivo de esta materia es ofrecer un panorama de los contextos sociales, culturales, políticos y religiosos que influyeron en la producción de una obra en particular. Por eso, el objetivo también de este primer encuentro va a ser que podamos comprender y reflexionar sobre estos asuntos antes mencionados que rodearon a esta obra en particular, el libro del Buen Amor. ¿Por qué es importante que conozcamos estos contextos sociales y culturales en que está inmersa la obra? Bueno, porque de esta manera vamos a poder entender de manera más profunda el mundo en que el autor se estaba moviendo. Pero antes,
quiero comentarles que de este libro, además de algunos fragmentos, se hallaron 3 manuscritos. El último de ellos se conserva actualmente en la Universidad de Salamanca y es el más completo de los 3. Justamente en este manuscrito es que se basan la mayoría de las ediciones modernas que actualmente llegan a nuestras manos. Se sabe que el marqués de Santillana y un juglar anónimo del siglo XV le llamaban a este libro el libro de Arcipreste. Pero fue Ramón Menéndez Pidal quien en 1898 le dio el título con el que hoy se conoce. ¿Basándose en qué? Bueno, en varios pasajes de la obra en los que así se le nombra. Además, según el códice en que se consulte, el libro de Buen Amor presenta 2 fechas de composición. Se puede decir, entonces, que fue redactado 2 veces. Primero, en el año 1330 y después, más adelante, en el año 1343. Pero, a diferencia del poema de Mío Cid, que ustedes han terminado de leer hace muy poquito, que era una obra anónima, esta no es una obra anónima, tiene un autor. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿quién es el autor de este libro? Bueno, todo lo que sabemos de él es que se llamaba Juan Ruiz y que su cargo eclesiástico era el de ser arcipreste de un pueblo llamado Ita. Este autor se presenta a sí mismo en las coplas 19 y 575. Ante tan poca información, copistas primeros y críticos literarios después han adjudicado a este poeta las variadas y regocijadas andanzas que cuenta en primera persona en la obra. Sin embargo, si hacemos una lectura exhaustiva de este libro, podemos darnos cuenta que la obra dice mucho sobre su autor. Revela un poeta prendado en la realidad concreta de la que habla. Todo lo que hay en él es actual, es directo, es sensorial. Todos los sucesos tienen una fecha precisa, su lugar en tal o cual aldea o villa española. El poema abunda en breves y gráficas descripciones y es riquísimo en imágenes. Y seguramente esto lo pudieron ver cuando lo comenzaron a leer. Una crítica literaria llamada María Rosa Lida de Malquiel decía que cuando nos enfrentamos a la lectura del libro del Buen Amor, estamos ante un poema de mucho movimiento y de mucho viaje. ¿Por qué? Porque toda España está en él. Además, esta crítica literaria agrega que para Juan Ruiz, como para todo autor medieval, la lectura no es una actividad aparte y opuesta a la experiencia vital, sino antes bien, va a decir ella, es una de sus formas más altas. Es por eso que se complace en exhibirla. Vamos a poder observar a medida que podamos leer la obra que este autor gusta de leer la Biblia, que gusta de leer los textos más divulgados de derecho canónico y civil, de varios tratados morales, entre otros. Ahora que sabemos el contexto de producción, o sea, la fecha de producción que tuvo esta obra, es importante que empecemos a indagar en el momento histórico en el que está inmersa y empezar a saber qué es lo que pasaba en ese momento. La época de Juan Ruiz es la primera mitad del siglo XIV. Y bueno, ¿qué es lo que pasaba en este momento? José Luis Romero es un nombre que ya les debe resultar familiar porque es este crítico histórico que la profesora Frontini les asignó para que comenzaran a leer. Menciona que este siglo representa el comienzo de un proceso de transformación del sistema medieval en lo político, lo social y lo religioso.
Paralelamente entra en crisis el poder feudal. La situación difícil de los campesinos provoca sublevaciones y su posterior huida a las ciudades, abandonando las tierras, por lo que ahora faltaban brazos para poder cultivarlas. Los campesinos imponen condiciones y empieza a verse necesaria la promulgación de leyes que los protejan del poder feudal. También tenemos que mencionar la peste que empieza a azotar y hace que huyan el campesinado a las ciudades y que cada vez haya menos mano de obra por la cantidad de muertes que empieza a haber. En cuanto al comercio y a la industria, siguen su proceso. Ahora el dinero va a adquirir cada vez más color, cosa que no venía pasando hasta ahora, y empieza a trastocar el orden social, con lo que se acentúa de esta manera la crisis del sistema feudal. La burguesía, ¿no? Este grupo social que está compuesto por comerciantes, trabajadores libres y personas que no están sometidas a la jurisdicción señorial, al oponerse al poder tradicional de la Iglesia y la nobleza, empiezan a representar una ruptura del orden que estaba establecido y la creación de un sistema de valores diferente que ahora pone en cuestión los ideales que tiene la sociedad caballeresca o que tenía la sociedad caballeresca. En consecuencia de esto, quienes permitían el desarrollo de la burguesía veían incrementar sus riquezas. Esta aparición de burgueses ricos y una plebe urbana originó otro nuevo tipo o nivel de tensiones sociales, lo que conllevó a que aparezcan las nuevas herejías, ¿no? Las cruzadas, que eran guerras militares entre cristianos y musulmanes que se disputaban las tierras santas. ¿Qué eran estas tierras santas? Bueno, eran aquellas que se nombraban en las escrituras. Aunque en este momento la Biblia era la principal fuente de conocimiento, también se comenzó a estimular la especulación y el razonamiento. Otra de las características que tuvo este siglo es que se fundaron universidades y que surgieron las órdenes, ¿no? Los dominicos, los franciscanos y los trinitarios. Estos últimos, los trinitarios, van a tener una gran influencia para Juan Ruiz, ya que, como veremos más adelante, en los años en que estuvo preso actuaba bajo esa orden religiosa. Todos estos cambios que venimos analizando hacen que ahora la sociedad estamental tenga o designe un tipo de organización basada en la desigualdad de condiciones, en donde los individuos pasan a pertenecer a diferentes categorías o estamentos. Estas categorías o estamentos van a determinar las actividades a las que se podían dedicar y las limitaciones políticas que iban a tener. Por ejemplo, quienes ocupaban el primer lugar social son los oradores, quienes transmitían las verdades de la fe mediante la predicación, o sea, los clérigos, en definitiva. En segundo lugar, los bellatores, que eran quienes combatían, los guerreros que en esta sociedad que se veía insegura y amenazada eran imprescindibles. Suponían una élite social que implicaba poseer recursos suficientes para su mantenimiento. Y en el último lugar estaban los labradores, quienes eran los trabajadores de cuyas manos salía todo lo que se necesitaba, ¿no? Lo que necesitaban los clérigos, los guerreros y hasta ellos mismos. Estos, en un principio, estaban limitados a las actividades rurales y luego fueron
derivados a las ciudades como artesanos y prestadores de otros servicios. De todo este sistema social estaban excluidos los marginados, los desterrados, los homosexuales, los leprosos, los pobres, los herejes y los judíos. Estos tres grupos que les mencioné interactuaban en esta sociedad del siglo XIV de forma interdependiente, con obligaciones, pero también con derechos mutuos. También es importante que mencionemos que a partir de este siglo aparece como nunca antes visto un fuerte espíritu de diversión, de la alegría del vivir o de lo que muchas veces conocemos como el carpe diem. Esto se ve muy reflejado, si han podido leer la obra, en el libro de Buen Amor. Este espíritu de diversión se ve muy reflejado en esta obra. Toda esta transformación va a desembocar en un cambio radical de ideales y va a dar luego, a lo que ustedes van a seguir viendo más adelante, origen al Renacimiento. Estos, a grandes rasgos, son los acontecimientos que podemos ver reflejados en este momento histórico, en el siglo XIV, en este momento en donde se escribe esta obra y en este momento en donde el autor tiene que atravesar por este sinfín de circunstancias que sucedían. Es importante que ustedes lo puedan entender y que lo puedan reforzar también con la lectura de José Luis Romero. Es muy importante conocer el contexto que rodea a la obra, porque es ahí donde la obra realmente toma el significado que necesita. Así que, si todavía no pudieron avanzar con la lectura o no pudieron comenzar con la lectura de esta obra, los invito a que lo hagan cuanto antes. Es importante que vayan al día con las lecturas, que se hagan su momento, que dediquen su tiempo para poder leer tanto la obra literaria en sí como los críticos literarios que la acompañan, porque es la mejor manera de poder hacer una progresión y de poder ir construyendo el aprendizaje en esta suma de conocimientos, ¿no?, que vamos abordando. Para poder reforzar, por último, todo lo que vimos y el recorrido que hicimos hoy, yo diseñé una serie de actividades que ustedes pueden efectuar para poder, como les dije recién, reforzar estos conocimientos y también de esta manera poder incorporarlos, ¿no?, y hacer una sistematización de lo que venimos viendo. No es necesario que ustedes copien estas actividades porque yo se las voy a subir al tablón, pero sí me interesa poder explicárselas, así tienen una orientación, ¿no?, de cómo deben realizarlas. La primera actividad es muy simple. Se pide que puedan efectuar o realizar una línea de tiempo teniendo en cuenta el análisis previo que ya empezaron a hacer de José Luis Romero y su texto titulado La Edad Media. Es importante que en esta línea de tiempo que ustedes efectúen puedan colocar las obras literarias que empezaron a ver en el periodo en el que se crearon estas obras. Y que también puedan volcar en esta línea de tiempo las características sociales, culturales, políticas y religiosas que rigieron en cada momento histórico. Como experiencia propia, les recomiendo que esta línea de tiempo la comiencen a hacer y que la puedan continuar a lo largo del año, porque les va a resultar muy productiva a futuro. Es de mucha ayuda, no lo subestimen porque de verdad que los va a ayudar un montón. La actividad número 2 los invita a poder volver a lo que la profesora Mariana les pidió anteriormente, ¿no?, cuando en uno de los primeros trabajos les solicitó que pudieran realizar una pirámide estamental, ¿no?, basándose también en José Luis Romero. Bueno, lo que yo quiero es que ustedes ahora empiecen a pensar
después de haber analizado todos estos temas hoy, después de ver este video, hay que reflexionar en cuanto a... ¿hay cambios sociales? ¿Se pueden observar cambios sociales con respecto a esa pirámide que ya habían realizado con respecto a lo que está sucediendo ahora en el siglo XIV? Ese sistema piramidal que correspondía al feudalismo, ¿podemos decir que se sostiene ahora en este momento histórico que estamos abordando? ¿Por qué consideran que sí y por qué consideran que no? Bueno, esta actividad es para que ustedes puedan reflexionar y que puedan identificar los cambios en esta pirámide si es que se pudieron dar, ¿no? Es muy importante que esto también lo hagan analizando a José Luis Romero, porque, bueno, es él la base de lo histórico que estamos abordando en la materia. Y la tercera actividad es un poco recreativa, no les va a llevar más de 5 minutos, es un video que encontré muy lindo y que sintetiza un montón lo que, bueno, pudimos hablar y conversar hoy, que se llama La crisis del siglo XIV, y acá les puse el link, ustedes pueden acceder tranquilamente a este link y poder verlo. De verdad que los va a ayudar un montón, así que se los dejo para que lo puedan disfrutar y que con este video puedan bueno, también hacer una relación con los contenidos que pudimos analizar hoy.